Gracias por continuar en nuestra sintonía, gracias por informarse con Hechos AM. En este día jueves 16 de julio de 2020, vamos a conversar con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que el 2020, a pesar de ser un año que está ya marcado por la pandemia del COVID-19 y por una crisis económica grave, hay aspectos importantes en materia política. El país está preparando para las elecciones que van a tener lugar el 28 de febrero de 2021. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Se van a elegir a los 262 alcaldes, se van a elegir a los 84 diputados y también la representación de El Salvador en el Parlamento Centroamericano. Esta mañana vamos a dar un vistazo a los preparativos de los comicios y a otros temas que están en agenda y que van paralelos a los preparativos también de ese proceso electoral. Y es por ello que saludamos este jueves a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. Presidenta, pues un gusto que nos acompañe. Bienvenida, pues qué placer recibirla en este espacio. Buenos días, Manuel, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Un saludo especial también a todos los salvadoreños que esta mañana pues sintonizan este programa por las diferentes plataformas y por la televisión. Muchas gracias. Mucho gusto, magistrada. Vamos a comenzar conversando sobre las denuncias que había de campañas adelantadas. Esto ha acaparado pues mucha atención en los últimos días, magistrada, y obviamente el tribunal sabíamos que había tomado acción en el tema. Se había dicho que habían por lo menos 23 denuncias y que estaban por resolver algunas de estas. ¿Cómo se encuentra, digamos, este análisis que hace el organismo colegiado en estos casos donde hay denuncias contra partidos y contra personas? Efectivamente, como ya estamos ya en lo que es la ejecución del calendario electoral, de lo que es el proceso de las internas de los partidos políticos, a raíz de esto pues se han dado diferentes contiendas en lo que es redes sociales. Sí. Hay muchas denuncias que se han presentado en el Tribunal Supremo Electoral sobre esta situación, en razón pues que acordémonos que las internas, a raíz de lo que viene el COVID-19, pues viene a cambiar todo, la forma sí. de hacer esa situación para los partidos políticos, que antes hacían visitas ya en el territorio, hoy le están haciendo por redes sociales, vía internet. Entonces ahí es donde se ha dado pues una desventaja quizás para unos partidos y otros, porque la forma del precandidato para exponer lo que él lleva, si llegase a ser candidato a diputaciones o a consejos municipales o a parlamentos centroamericanos, se está viendo vinculada en lo que es pues el artículo 175 de la Constitución. Sí. Nosotros en el Tribunal Supremo Electoral conformamos con acuerdo de colegiado una comisión integrada por 5 personas en las cuales estuvieran monitoreando todas las diferentes plataformas vía internet o como televisión y radio para efectos de corroborar pues el quehacer que estaban haciendo los precandidatos en el proceso de sus internas. Sí. Es ahí donde hay una cantidad de denuncias, sobrepasan las 20 denuncias en este caso, y también la misma comisión ha advertido posible campaña propaganda electoral. Digo posible sí. porque ellos pues recogen los insumos de donde observan que ha habido alguna acción que puede ser pues tipificada en la infracción de propaganda adelantada. Sí. Entonces, de ahí nosotros, como organismo colegiado, juntamente con el equipo técnico que tiene la jurisdiccional, pues analizamos todo lo que son las acciones y vemos si esto encaja en lo que es el artículo 175, 172, hasta el 179 del Código Electoral, 81 de la Constitución, para efectos de determinar y poder frenar esta situación que se está dando. De hecho, ayer, pues como organismo colegiado, estuvimos en sesión conociendo lo que son el área jurisdiccional. En ella pudimos ver 12 procesos en los cuales pues ya les dimos respuestas. Hay unas demandas pues que
han sido declaradas improcedentes porque no reúnen los requisitos Claro. que para poder nosotros conocer como jueces electorales en materia, valga la redundancia, electoral. Otros que hemos tomado a bien, pues nosotros sentar un precedente, criterios ya propios del nuevo organismo colegiado, donde hemos pues puesto unas medidas cautelares a efectos de parar esa campaña en redes sociales, como puede ser bajar un video o la información que estaban dando, pues iniciar el proceso sancionatorio. Del total de denuncias que había, ¿ya resolvieron y ya notificaron, digamos, sobre las acciones que van a tomar contra personas o contra partidos en específico que estaban haciendo o incurriendo en estas situaciones que usted nos describe? Sería ahora que se tendría de que notificar, porque nosotros ayer, pues desde las 9 de la mañana, eran las 5 de la tarde y todavía nosotros trabajando en eso, se van a hacer las notificaciones. También estamos implementando notificar ya vía el internet, por medio de correo electrónico, esto como mecanismo a contrarrestar, pues, como medida de prevención en lo que se está dando también la pandemia COVID-19. A efectos de eso, pues solo puedo determinar que hemos conocido esos procesos, pero no puedo también ser específica a qué persona, a qué instituto político, claro, porque acordémonos que tienen que ser notificados en este día. Pero de los procesos que analizaron, sin mencionar a los partidos y sin mencionar a las personas, digamos, ¿qué es lo que encontraron? ¿Cuáles son, digamos, esos puntos donde ustedes dicen, efectivamente, aquí hubo una situación como la que sanciona el código, como la que la ley dice, esto se puede considerar una campaña adelantada? Por el artículo 175 del Código Electoral, relacionado con el 81 de la Constitución, establece primeramente la Constitución de que 4 meses antes que se va a elecciones de presidente, vicepresidente, se puede hacer propaganda electoral. Sí. Establece 2 meses antes para diputaciones, sean estas Parlacen o Asamblea Legislativa. Sí. Consejos municipales establece 1 mes. Ahí nos marca el tiempo, nos delimita el tiempo en que nosotros como podemos hacer propaganda electoral. Entonces, sí, todas las acciones que hemos observado, estamos viendo de que hay un adelantamiento en ese aspecto, porque es una precandidatura que está ahorita. Sí. No, en ese sentido, pues va a hablar de la persona como tal, qué es esa persona, qué hace esa persona en su municipio, cómo la conocen, cómo es su familia, de qué familia viene, sus atributos, sus valores morales, por sí, citar ejemplos. Claro. Pero estamos viendo de que ya hay un adelantamiento o una desventaja con los otros contendientes, puesto de que ya se está hablando de las políticas o acciones que van a hacer cuando estén en la Asamblea Legislativa. Maestra, ¿ha habido, digamos, una utilización, en este caso, de la situación de la pandemia, de esta enfermedad del COVID-19, para, digamos, aprovechar la pandemia para promocionarse como, digamos, como candidato a elección popular? Bueno, ha habido, desde marzo que inicia lo que es la pandemia, ya que se establece de que es una pandemia, en este sentido de ahí ya viene a poner como una limitante quizás para los partidos, porque ellos hacen las convocatorias en marzo. De marzo a julio, que 29 de julio es la última fecha para que ellos puedan realizar sus internas, desde ahí pues ya se ven como limitados, porque para acudir a territorios, sí, porque para hacer sus visitas o sus organizaciones internas con los diferentes militantes de cada instituto político, ya hay como un freno, en razón que hubo decretos en los cuales se manda cuarentena a las personas, entonces no podíamos, claro, andar en las calles. Eso tiene una limitante para que tal vez se apueste a lo que es vía internet, a poner en conocimiento a las demás personas. Como medida es válida, porque por medio de eso a sus militantes pueden darles a conocer los fines, la visión del instituto político, pero por eso es que no todo lo que se ve en redes sociales o plataformas de diferente índole puede ser
propaganda electoral. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos en eso y valorar. Por eso es que hay muchas que tampoco hemos, porque vaya una denuncia, vamos a decir, y proceder a algo que no está conforme a la norma electoral. Pero alguna de las decisiones que tomaron ayer implica imponer una sanción que van desde los $1,000 hasta los $5,000. ¿Algún partido le van a decir ustedes, miren señores, ustedes tienen que pagar una multa? Ese es un proceso que se inicia. La persona pues demandada va a tener la oportunidad de defenderse. El hecho de que inicie un proceso no quiere decir que ya va a ser sancionado, claro, porque nosotros hacemos las primeras valoraciones para admitir. Sí. Luego viene la parte del juicio que hacemos, donde en audiencia oral pues se va a defender la situación para el demandante. También interviene Fiscalía General como fiscal electoral. Entonces es un proceso donde se respeta la legalidad y al final nosotros, oyendo a las partes, es que vamos a decidir. Por el momento son medidas cautelares que nosotros es válido como organismo en materia electoral, pues somos la máxima autoridad. Entonces es válido por el momento quitar el problema, o por lo menos si nosotros decimos que esa podría ser una propaganda anticipada, poner un freno y luego nosotros se inicia ya el proceso. Muy bien, saben, tenemos entendido, hemos escuchado muchas declaraciones, tanto que vienen del Tribunal Supremo Electoral, y había planes para incentivar a los diferentes partidos a un pacto ético digital. ¿Cómo está esto? ¿Ya lo definieron cómo va a funcionar? Y digamos, ¿qué es lo que esperan ustedes de los partidos políticos de este pacto ético digital? El pacto ético digital pues no es más que un acuerdo de voluntades. Esto quiero aclararlo bien porque es un proyecto, un proyecto que nosotros traemos de aplicarlo a raíz de todos estos cambios tecnológicos que se hacen. Vivimos en un momento donde el Internet va avanzando, de que hay horas que nosotros dedicamos al teléfono y ahí fluye información de diferentes aspectos económicos, sociales, políticos. En ese sentido también esa información que nosotros vemos y que a veces hasta a mí me pasa, ¿será cierto eso? Te queda como duda. Traigo un ejemplo a colación cuando circulaba ¿cómo se llama?, una noticia en las redes sociales que decían que las elecciones se iban a posponer, que no sé claro, qué X partidos políticos habían ya propuesto algo en la Asamblea Legislativa. Entonces, si yo veía esto, y ese es falso, decía, ¿por qué? Porque es algo que ya en la fecha establecida por acuerdo de organismo colegiado estaba que era para 28 de febrero del siguiente año. Sí. Entonces, para nosotros ver cómo regulamos eso, porque van a venir momentos donde quizás no se va a respetar ese principio de equidad en contienda electoral, esa garantía de un debido respeto a la norma constitucional y electoral, de no querer agredir, de querer pues vender que las personas, que la población entienda de que estoy hablando por mi persona como candidato a diputado. Sí. En ese aspecto, respetar lo que la otra persona va a hacer, y quizás para no confundir a la población, porque desde que respetamos el principio de la soberanía y que es la población que va a decidir, pero tiene que tener claridad en su mente, sanidad de toda esa información, que a veces en esa información que puede ser verdadera incluye información falsa y va a tender a confundir a la población. Por eso estamos haciendo esta situación de hacer un pacto ético digital. ¿Digital por qué? Porque se conformaría de una unidad digital o una área digital donde personas técnicas estarían monitoreando constantemente las diferentes plataformas, el diferente internet, ya sean Twitter, Facebook, Instagram, la misma televisión y la radio, o sea, todo lo que implique comunicación y que sea pues público.
Entonces, ahí sería, ese pacto ético va enfocado en que las instituciones, pues porque esto nosotros lo vamos a plantear, pero va a requerir de la aceptación de las instituciones, como por ejemplo los institutos políticos, Acción Ciudadana, muchas instituciones que intervienen en el proceso electoral ya en los preparativos. Entonces, si es a nivel de cultura, pues tendremos que estar preparados para aceptar eso y respetar las reglas del juego. Es decir, respetar la Constitución, respetar el Código Electoral en ese sentido. Pero, Presidenta, hay una interrogante que siempre pues surge cuando estamos hablando de este tipo de situaciones que se dan hoy a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las plataformas que se han abierto y que obviamente se convierten hoy en un punto importante a la hora de difundir mensajes de cualquier tipo, y los electorales, los mensajes políticos obviamente están ahí a diario y hay un bombardeo constante a los ciudadanos. Obviamente estamos, decíamos, en un año 2020 que es el preparativo, un año de preparativos para el proceso electoral del 28 de febrero. ¿Considera usted que El Salvador tiene la legislación y tiene las herramientas, el Tribunal Supremo Electoral, para poder enfrentar los tiempos que corren, en las que las tecnologías se vuelven obviamente una base importante a la hora de difundir mensajes, sobre todo en un momento de pandemia, como usted bien lo decía, que decía, se ha cerrado algunos espacios, como por ejemplo las visitas de campo, y ahora pues muchos partidos se han abierto y muchas personas que buscan puestos de elección popular han lanzado toda su fuerza de promoción a las redes sociales? Pero ¿está El Salvador preparado para enfrentar, digamos, estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas de difusión de mensajes? Bueno, eso se puede dar. Tenemos que ir haciendo cambios. Nosotros podríamos decir que estamos en pañales. Hay, por ejemplo, Panamá, México han trascendido en materia de procesos electorales, apostándole a la comunicación, sí, apostándole a esa por vía internet y regulando esos procesos. Entonces nosotros tenemos que partir de hacer algo. Si no estamos preparados, ir creando esa cultura, ir creando esas soluciones a mediano plazo, pues se puede lograr entendimientos. Ha cambiado, se ha rediseñado la forma también de hacer política. Claro. Entonces, el código electoral y la Constitución permite, hay artículos que permiten regular esto, que no le voy a negar que tal vez existen, por ejemplo, es necesario quizás ya después de que pase este proceso de elecciones, hacer varias reformas al Código Electoral para que ya la ley quede un poco más clara en aspectos, porque siempre venimos como haciendo parches en reformas cuando ya nos encontramos a un año preelectoral, pero considero que es necesario después de esto sentarse nosotros como organismo colegiado, otras instituciones, para ver todo lo que nos dificulta quizás de una forma más eficaz realizar unas elecciones más claras, más transparentes, y sí, que hay una claridad en los artículos, porque cito el 175, alguien me va a decir, pero ahí no dice redes sociales, Código Electoral. Nosotros como organismo colegiado, aplicadores en materia jurisdiccional, podemos, ya hay jurisprudencia en este caso, de que el tribunal ha venido trabajando de años anteriores en querer frenar, por ejemplo, la propaganda, las campañas electorales. Entonces, se retoma de esa base para nosotros ya sentar un precedente, una jurisprudencia, aplicando siempre el principio de legalidad e interpretando no taxativamente ese artículo, sino haciendo una integración con el 81 de la Constitución, que viene a establecer lo que la delimitar el tiempo y la forma como vas a transmitir esa política como militantes de partidos o como instituto político hacia la comunidad salvadoreña, la que está apta para votar, pues. Entonces nosotros tenemos que regular, porque ahí habla de no hacer esas prácticas. Entonces sí, hay legislación, pero... Sí, Presidenta, hay un punto importante que usted ya lo mencionaba, decíamos, en determinado momento se dijo, la situación de pandemia que vive El Salvador, la crisis sanitaria que se está agudizando, podría modificar los tiempos electorales, pero usted nos ha dicho claramente, las elecciones van para el 28 de febrero de 2021,
y el Tribunal Supremo Electoral está trabajando en pro de que las elecciones se desarrollen el 28 de febrero de 2021 para que los nuevos funcionarios obviamente tomen posesión de sus cargos el 1 de mayo de 2021. ¿Es así? Es así. No, hubo un acuerdo ya formalizado por el organismo colegiado donde hemos establecido que las elecciones se van a hacer 28 de febrero de 2021. Nosotros, desde que la pandemia pues inició, desde marzo, nosotros no nos detuvimos en trabajar todos los días, visionándose en esa fecha, planificando, rediseñando ya otros insumos que se van a incluir ya enfocados a COVID-19 y prevenir en este aspecto que la persona cuando vaya a votar pues tenga la garantía de que se está haciendo en lugares que han sido previos desinfectados y muchas acciones que vamos a tomar el día de las elecciones. Exactamente, ese es un punto importante porque decíamos, la pandemia de COVID-19 nos ha venido a modificar la vida a todos. Obviamente hoy todos andamos cargando pues nuestro alcohol gel, portamos nuestras mascarillas y pensando en el tema del distanciamiento físico que debe existir. Sabemos que si hablamos de elecciones, hablamos de movilización pues de toda la población de El Salvador porque se espera que todo el mundo participe y que sea parte de esto que se considera en determinado momento pues una fiesta cívica. Y la pregunta es cómo el Tribunal Supremo Electoral estaría visionando las elecciones en tiempo de pandemia. Hay pues muchos países que ya han hecho elecciones. Corea fue en marzo, en tiempo de pandemia. República Dominicana también acaban de hacer elecciones en pleno pues pico de pandemia. Eso nos ha servido a nosotros para poder retomar lo que han planteado en cada país. Nosotros, sí, claro, nos vamos a ajustar con lo que nosotros contamos, por ejemplo, con el presupuesto y todas estas situaciones, pero también estamos ya incluyendo, por ejemplo, en el kit electoral, que vaya alcohol gel, la tinta pues se va a aplicar con un hisopo, o vamos a tener otra opción. Tenemos 3 opciones ahí todavía de cómo hacerla para que no se introduzca ese dedo donde todos van a estar en el mismo depósito, sí, de tinta, incluyendo. Entonces esto a la población, al votante le va a quedar como incertidumbre. Entonces queremos todos esos espacios queremos nosotros prevenirlos apostándole a medidas sanitarias que puedan ser válidamente pues aplicables desde el punto de vista Código de Salud, del Ministerio de Salud. En el ramo también pretendemos hacer un convenio institucional para efectos de que ellos pues como expertos en esa área establezcan, por ejemplo, medidas sanitarias que pueden ser respaldadas por ellos. Claro. Y darle continuidad al calendario electoral que está en ejecución. Hasta el momento pues está trascendiendo, los periodos, las fases van trascendiendo no obstante que estamos ante esta pandemia sin complicarnos. Pero también escuché, no sé si usted pues pudo ver esa noticia de que Asamblea pues pretenden o han presentado como una reforma a lo que es darle más plazo a los jóvenes que van a preenrolarse. Exactamente. Entonces, Presidenta, ese es un punto que me gustaría que lo analizáramos un poco más despacio. Si gusta, vamos al espacio de comerciales en este momento y cuando vengamos hablamos precisamente de eso, de la participación joven, porque hasta ahora hay un número importante de gente que está por cumplir los 18 años, pero también hay muy poco interés en preenrolarse para participar en las elecciones. ¿Le parece si conversamos cuando regresemos de la pausa sobre este punto? Vamos a ir a comerciales. Nosotros regresamos enseguida con la conversación que tenemos hoy con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y les decíamos, aspectos importantes que hemos abordado. El país se prepara para las elecciones del 28 de febrero de 2021 en medio de un periodo de pandemia. Ya decía la magistrada presidenta que hay elementos importantes que han visto ellos en las últimas horas, como por ejemplo las denuncias de campaña electoral adelantada. Decía que ya han resuelto y que hoy se les va a notificar a las personas que han incurrido en esto y que se les va a iniciar un proceso. También nos decía de cómo se están preparando las elecciones en medio de una situación de pandemia y que la fecha para los comicios continúa inamovible, 28 de febrero de 2021. Vamos a la pausa porque tenemos más temas hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM.
Día jueves, en Hechos AM, hoy estamos conversando con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral sobre diferentes aspectos importantes y que están relacionados con la organización de los comicios que va a vivir El Salvador el 28 de febrero de 2021. Ya lo decíamos, se van a elegir 262 alcaldes, 84 diputados y la representación al Parlamento Centroamericano. Y mucha gente se preguntaba, ¿la situación de pandemia puede influir en los comicios? ¿Puede llevar a un cambio de fechas? La magistrada presidenta del tribunal nos dice que efectivamente no, que el calendario va a continuar de acuerdo a lo establecido y tomando en cuenta la condición sanitaria, pero que la fecha sigue inamovible. Es decir, los comicios se van a desarrollar el 28 de febrero de 2021. Hablábamos en un principio, magistrada, sobre el tema del pacto digital que ustedes buscan establecer con los partidos políticos. Y muchas personas a través de redes sociales nos preguntan, ¿puede profundizar la magistrada sobre el tema de cómo va a funcionar ese pacto y quiénes van a ser las personas encargadas de que esto se cumpla? Así que le trasladamos a usted la inquietud que nos plantean a través de nuestras redes sociales. Gracias. Sí, el pacto digital, pues como lo vuelvo a reiterar, no va a ser más de que se va a establecer una alianza con los institutos políticos, la Acción Civil, la Plataforma de Acción Ciudadana, otras instituciones que vamos a ir clasificando que quieran formar parte de esto, hasta incluso, por ejemplo, en Panamá, hasta los grupos religiosos tenían su participación en ese aspecto, sí, como quizás como mediadores en esa situación, pero esto va a depender, ¿verdad?, de la aceptación de que cada instituto político quiera hacer parte de este pacto ético. Nosotros, quizás como, por ejemplo, la presidenta en este caso, lo que está proponiendo es que se conforme una unidad digital que venga a depender del área de comunicaciones, porque el área de comunicaciones es bien amplia, maneja prensa, maneja todo lo que se sube a las diferentes plataformas del TSE, de documentos. Entonces, separar esas 5 o 6 personas capacitadas previamente a nivel ya internacional, pues estamos pidiendo el apoyo a Panamá y a México para que hagamos un convenio de cooperación para efectos de empezar con capacitación técnica para ese personal y que se va a dedicar específicamente a monitorear el área digital, el área pues a través de internet, de comunicaciones, radio, televisión, y es ahí donde se van estas personas a enfocar, siendo que estamos en un año preelectoral, pues a iniciar esos monitoreos y que se esté dando la aplicación del Código Electoral en los términos de no sobrepasar pues hacer una ventaja en cuanto a las acciones y respetar los tiempos, por ejemplo, de propaganda electoral en ese aspecto. También va a venir relacionado con una alianza que puede hacerse, esto hablo como una planificación, porque todavía no está la respuesta, pero hacer una alianza con Twitter, con Facebook, para efecto de combatir lo que es la información, las noticias falsas y brindar esa transparencia, brindar esa credibilidad y más que todo velar por que la democracia pues sea transparentada y que el objetivo con esto es lograr que la población tenga claramente las reglas de cómo se va a hacer estos procesos electorales, de cómo los partidos van a querer pues hablar por diferentes medios a la población para efectos de contar con ese voto, pero que lo hagan aplicando esos principios éticos, esos principios constitucionales, esos principios electorales en lo que es ya la contienda electoral para las elecciones 2021. Pero, ¿qué tanto representa problemas para el Tribunal Supremo Electoral el tema de las noticias falsas? Presenta problemas porque van desde los ataques a desacreditar el tribunal en ese aspecto, presenta problemas también porque cuando estás hablando de noticias falsas y que esto pues el tribunal no lo ha visto, por ejemplo, están modificando, están haciendo... Pues X partido puede tirar una información o puede ser de una cuenta falsa y ya al tribunal se queda callado, viene la desinformación para la ciudadanía y tenemos que apostarle que nosotros como tribunal estamos trabajando, estamos pues
no es más que el objetivo de hacer unas elecciones aplicando la transparencia y la credibilidad y garantizando que se va a respetar la decisión de la población. Entonces, tenemos que estar con la gente, haciéndoles ver el quehacer electoral, pero y que tengan esa confianza de lo que se está diciendo ahí, pues es certero o no, para que ellos tengan esa claridad. Así es. Presidenta, hablábamos de un punto en específico cuando nos íbamos a la pausa, hablábamos de la gente joven. Sabemos que estamos en un periodo de que se conoce como de preenrolamiento para toda la gente que va a cumplir 18 años y que ya está pues esto muy cerca de las elecciones. Según los datos que difundían, hay cerca de 45.398 jóvenes que cumplen años después del cierre del padrón, pero hasta ahora solo 93 han presentado interés por obtener su documento único de identidad y garantizar así su participación en las elecciones. ¿Cómo ven ustedes esta situación en el Tribunal Supremo Electoral? Porque vemos, digamos, 45.000 para 93, hay una diferencia bastante grande. Eso es preocupante como Tribunal Supremo Electoral, porque nosotros quisiéramos que los jóvenes se tomaran ese papel de poder participar por primera vez en unas elecciones donde haya un despertar para ellos de interés en lo que es la política, porque ellos son el futuro. Entonces, desde esas bases tienen que irse construyendo ese deber, ese derecho que ellos tienen de que puedan materializarlo. Hay un desánimo en ese aspecto. En años anteriores ha sido igual, ha habido una poca afluencia de los jóvenes en querer participar. Hoy, pues, sumándole lo que es esta pandemia, también viene a limitar que ellos puedan acudir a un centro, a un DUI-centro, el Registro Nacional de Personas Naturales, y puedan hacer ese preenrolamiento, que no es más que presentarse a cualquier DUI-centro más cercano, a establecer pues que quiere sacar su DUI, se le hace su ficha tal como se hace cuando vamos a sacar un DUI, donde queda todos sus datos, y como es primera vez, es muy importante establecer esto de que es gratis, entonces ellos pueden apostarle. Hasta ahorita son pocos los que están preenrolados, de 45.000 y fracción. Entonces, hay que apostarle a la publicidad para esto. Sí. El RNPN tenía diseñado, pues no contábamos con lo que iba a pasar, pero visitar universidades, escuelas, colegios para incentivar a los jóvenes. Realmente pues no se pudo por todo lo que ha pasado. Exactamente. Pero ahorita los DUI-centros ya están abiertos, es más, no son por citas, sino que presenciales, lo que tienen que hacer. ¿Y cuáles son los requisitos que estos jóvenes pues pueden tomar a bien para efectos de ir a solicitar ese preenrolamiento? Es que sean acompañados de sus padres, sea el papá, la mamá. En este caso, si no cuentan con ellos, pueden llevar 2 testigos, que estos pueden ser los mismos familiares, y llevar su partida de nacimiento que tenga, pues, que no sobrepase el año de vigencia de esa partida. Y lo otro que es gratis. ¿Quiénes pueden solicitar este preenrolamiento? Pues los jóvenes que cumplen años desde el 1 de agosto de este año hasta el 27 de febrero de 2021, ellos clasifican en esta ejecución que estamos ahorita de que puedan del calendario electoral para ellos preenrolarse, que va a finalizar hasta lo que es el 31 de agosto. ¿Por qué finaliza el 31 de agosto? Porque ya en octubre se da el cierre del registro electoral de los padrones, y octubre se deja específicamente solo para ver si por errores, sea de dedo o cualquier situación, el DUI tenga presente un error y pueda ser subsanado. Sí. Entonces, desde ahí ya el 31 de octubre se cierra lo que son las inscripciones, el padrón. Por eso es que se está dando esta fecha. Sí. Hablaba lo que es de la reforma que habían presentado o que se va a presentar en la Asamblea Legislativa, donde se le diera una ampliación a los jóvenes para efectos de que puedan pues preenrolarse, porque estos tiempos que han pasado no ha permitido hacerlo, y esto pues tiene que verse también ya cuando la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales tenga esa pieza de
de esa reforma, verificar los plazos electorales, porque el artículo 20 del Código Electoral establece pues que 180 días antes de las elecciones tienen que cerrarse esos registros de inscripciones, entonces finaliza hasta el 31 de octubre. ¿Esperarían ustedes entonces que como Tribunal Supremo Electoral se les pida, digamos, opinión respecto a lo que se va a hacer? Me imagino, en la Asamblea. Sí, o pues que revisen bien los plazos que establece el Código, porque después de octubre ya no se podría incluir más plazos, porque nos viene a complejizar la ejecución del calendario. Todas las fases del calendario van establecidas en base a los plazos que establece el Código Electoral, y que establece de la inscripción que establece específicamente el cierre definitivo de inscripciones y ciudadanos y ciudadanas al registro electoral, el artículo 20 establece que 180 días antes de las elecciones, implica que si se mueve esto, tenemos que acatar esos 180 días que establece la ley para efectos de establecer los previos a una elección. Entonces, y como estamos nosotros, pues, que las elecciones se van a hacer 28F 2021, entonces se tiene que jugar con esos plazos para no mover la fecha de elecciones, que esa fecha no es inamovible por los mismos plazos que establece la Constitución, de que el 1 de mayo pues se van a tomar posesión de sus cargos. Entonces es una complejidad que da la ley, que este momento pues no puede reformarse. Entonces se tienen que ver todos esos parámetros previos a tomar una decisión. Está bien. Hay puntos importantes también, magistrada, respecto a las situaciones que tienen que ver con la organización siempre de las elecciones. Sabemos, como decíamos desde un principio, que el tema de la pandemia obviamente ha entrado de lleno en la vida de todos los ciudadanos, y también en el proceso electoral, que ha venido a modificar aspectos como, por ejemplo, ahora ya no solo se piensa en montar los puestos de votación, sino también en garantizar que haya medidas de prevención a posibles contagios en estos centros de votación. Pero también, por ejemplo, lo que antes fue un centro de votación, ahora es un hospital, y hablamos del Hospital El Salvador. ¿Cómo está, digamos, viendo el Tribunal Supremo Electoral la sustitución de ese que fue un gran centro de votación durante años en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, lo que fue el CIFCO, y que ahora es un hospital? ¿Hacia dónde se puede trasladar, digamos, a todos estos votantes que tenían, pues ya por tradición, ese puesto de votación aquí, muy cerca, en la colonia de San Benito? Como organismo colegiado estamos viendo, pues ya obviamente no contamos con CIFCO, pues en un hospital ya permanente. Entonces nosotros todavía no se ha acordado, pero tenemos 3 lugares donde hemos visto la posibilidad de que pueda hacerse en esos centros. Por ejemplo, a los alrededores del Parque Cuscatlán, en el parqueo podría ser, estamos viendo el parque conocido como de Pelotas. Entonces, y también lo que es la avenida Manuel Arau. En esas 3 opciones estamos respetando la parte técnica, por ejemplo, de la Dirección de Organización Electoral, para efectos que ellos recomienden de uno de esos 3 lugares, y nosotros así marcar, pues, o determinar uno de esos 3 lugares, porque como le estamos también apostando por primera vez a incluir tecnología en lo que es las juntas receptoras de voto como auxilio para el escrutinio preliminar, entonces tenemos que ver previamente si en una avenida o en un parqueo pueden haber las condiciones de hacer las conexiones eléctricas, que vengan a permitir que no vaya a haber en el periodo del día de las elecciones, no vaya a haber un contratiempo sumado pues a lo que ya tenemos con la pandemia, sino que planificar eso, de qué espacio es más conveniente para aplicar todas esas medidas, y reforzar lo que es pues ese equipo técnico, porque va a haber un cableado, o sea, de donde se va a tomar la energía, y todo esto se tiene que ver si es factible. El martes nosotros tenemos ya agendado una inspección que queremos hacer en los 3 lugares. Vamos a ir a verificar con los técnicos qué lugar es el que más nos conviene, es el que más está factible para todo lo que vamos a implementar, y ya el miércoles en sesión de organismo colegiado definitivamente vamos a acordar
uno de esos 3 espacios. La inspección se va a hacer en horas de la mañana, para dar un seguimiento, es decir, para ir a comprobar que ya este lugar es apto para hacer para hacer este cambio de lo que se utilizaba en el CISCO, pasar esos centros de votación a ese lugar en ese sentido. Porque recordemos que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones no solo era pues un centro de votación, sino era el centro de procesamiento de datos, y esto obviamente pues cambia mucho para el tribunal en el proceso de organización, considerando pues los cambios que ha habido en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que dejó de existir para convertirse en el Hospital El Salvador, obviamente. Se utilizaban 4 bodegas, el CNPRE utilizaba 4 bodegas del CISCO para efectos de hacer ya lo que es el centro de transmisión. Pero igual ya nosotros pues habíamos como previsto estas situaciones que si el CISCO no iba a haber un acuerdo en poder utilizarlo, estábamos también planteando hacer esto en un hotel, el escrutinio final, sí. Y también utilizar pues un alquiler de otras bodegas para implementar lo que es todo lo que lleva la logística del CNPRE. Ahorita sí. Tenemos 3 edificios o 3 lugares donde vamos a decidir uno de esos para que sea el lugar pues que se necesita para pasar lo que el CISCO se hacía, pasarlo a esas bodegas. O decimos bodegas, pero son espacios grandes donde pues ya el director ha hecho énfasis en que quiere un espacio considerable porque vamos a utilizar también tecnología, entonces todo eso y con el personal que que se está contratando también, que tengan el espacio suficiente para poder hacerlo igual como lo tenían en el CISCO. Muy bien, no me gustaría dejar fuera las candidaturas no partidarias. ¿Qué cantidad de personas se han acercado al tribunal diciendo yo quiero ser un candidato no partidario en el proceso que va a vivir El Salvador el 28 de febrero? Hay 22 personas, entre estos pues los que están solicitando ser candidatos no partidarios propietarios y sus suplentes. Sí. Hemos visto pues que ha incrementado el deseo de las personas en irse como candidaturas no partidarias. Les digo yo que esto pues viene a fortalecer la democracia porque da más oportunidades a la población que pueda decidir entre todas estas personas que van a competir para el día de las elecciones. Estamos agilizando los procesos para que ellos tengan su tiempo y recojan los respaldos de las firmas que van a presentar porque la fecha límite que tienen es hasta el 29 de septiembre. Sí. Entonces, estamos nosotros trabajando, tenemos una ardua labor como organismo colegiado porque aparte de estar dando la ejecución al PLAGEL, estamos como organismo colegiado viendo los procesos y también estamos agilizando esta firma de libros para que ellos puedan recoger esos respaldos y no se les pueda limitar el tiempo a hacerlo. Muy bien. Me gustaría que también nos dijera, digamos, un punto importante respecto a las personas que buscan candidaturas por partidos políticos. Hemos escuchado de funcionarios del gobierno decir, en el proceso 2021, el 28F, como usted nos decía, vamos a participar o he decidido lanzar una precandidatura como candidato a diputado, he decidido lanzarme a buscar un curul en la Asamblea Legislativa. ¿Hasta cuándo estas personas pueden continuar ejerciendo sus cargos sin que esto se convierta pues un problema a la hora de buscar un puesto a nivel de elección popular? La Constitución habla de que un funcionario público puede participar como candidato a elección popular, ya sea en alcaldía, ya sea como alcalde, como diputado. Establece de 3 meses antes esta persona debe renunciar. Esto constitucionalmente está regulado. Lo que tal vez no tiene habilitado como funcionario es hacer un proselitismo político. En este aspecto, pues la Constitución es clara en establecer que se le va a aplicar sanciones a la persona y ya si lo relacionamos al Código Electoral, pues una infracción de esta índole que implique lo que es el 184 de
del Código Electoral implica hasta una destitución. Entonces tenemos que tener bien claro eso, que sí puede un funcionario participar como a cargo de elección popular, pero tiene que hacerlo teniendo en cuenta que no puede violentar esas leyes que establecen el hacer un proselitismo político bajo un cargo un cargo de que esté en el gobierno o en otra circunstancia, sea como persona, como funcionaria. Y esto pues nosotros estamos vigilantes de esto y cualquier cuestión pues puede ser denunciada sobre ese aspecto. Muy bien. Presidenta, me gustaría que cerráramos este espacio con un mensaje suyo hacia los ciudadanos, porque obviamente, como decíamos, hay mucha incertidumbre generada por el tema de la pandemia. Sabemos que hay muchos cambios generados por la situación sanitaria emergente que estamos viviendo, pero usted nos decía, las elecciones van para el 28 de febrero. Pero ¿qué le dice usted al ciudadano que está pues expectante respecto a lo que puede ocurrir a nivel político? Porque decíamos que el 2020 es un año que prepara a El Salvador para un cambio político que puede venir en el 28 de febrero, que es cuando pues obviamente se van a elegir a nuevas autoridades, ya sean alcaldes o sean diputados o representación del Parlamento Centroamericano. Bueno, estamos preparando a la población. Nosotros también, quiero aclarar esto antes de que finalice, que vamos a apostarle a lo que es a la comunicación por los diferentes medios de comunicación que hay para que la población tenga esa claridad de ver todo lo que lo que llevan las candidaturas, todos los participantes, y también la forma en la modalidad de votar para que no haya una confusión ese día. Le vamos también a apostar a las medidas de seguridad sanitarias también para que haya esa confianza, para que ese día de las elecciones se haga un ordenamiento. Estamos haciendo este convenio ya con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio de la Defensa para que ellos sean el apoyo de nosotros a controlar todo lo que es aglomeraciones, todo lo que se daba fuera de los centros de votación, esa aglomeración que se daba de los 100 metros, donde cada instituto político tenía sus personas para efectos de auxiliar o dar asesoría o como ellos lo estimaban conveniente a las personas que llegasen a votar. Todo eso se va a hacer controlado, se va a reducir el personal que va a estar dentro de los centros de votaciones a efecto de no hacer esas aglomeraciones, distanciamiento, le vamos a apostar a eso, a las medidas sanitarias, a la separación entre un miembro de junta receptora de votos hacia el otro miembro, para que no haya esa posibilidad de que por estar cerca puedan contaminarse, mascarillas, alcohol gel, entre otros insumos que se van a aplicar. Va a ser muy importante el convenio con salud para efectos de respaldar todas estas situaciones y que den un acompañamiento el día de las elecciones. Apostarle a lo que es la capacitación electoral, ya, por el 70% lo queremos hacer por medio de virtual y el 30% presencial, reduciendo números para que haya esa claridad y tengamos esa certeza de que ese día de las elecciones pues va a ser todo apegado al orden, fortaleciendo los principios de la democracia, la equidad y en la contienda electoral, respetando todos los plazos que establece la ley. Ahora bien, Presidenta, ¿ustedes temen que la pandemia pueda representar, digamos, un obstáculo que lleve a reducir el número de personas que participen en las elecciones? Yo me atrevería a decir que sí. Si en todos estos años ha habido abstinencia de gente de poder llegar a votar, en este aspecto va a estar más el desánimo en querer participar, puesto que es un temor que tenemos, es de humanos temerle a este virus. Sí. Entonces, imaginémonos las personas de la tercera edad, los familiares pues van a ver eso de protegerlo. Entonces ahí es donde nosotros como tribunal tenemos que implementar o diseñar otras medidas donde podamos, esa persona que tal vez está renuente a ir a votar, pueda mostrar ese interés, puedan hacerle ese interés de acudir, en el cual va a tener nuestro apoyo para hacerlo, pero sí podría estar reducido. Hablo en Corea se tenía
esa misma situación de que podría la pandemia frenar esto. ¿Y cuál fue el resultado? Que fue más personas las que acudieron ese día que en otros años electorales. Entonces, todo esto puede pasar, pero también puede pasar que las personas pues puedan acudir masivamente a votar en estas elecciones que vienen. Muy bien, Presidenta, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM. Definitivamente que hay mucho trabajo todavía por hacer en materia de organización y mucho que decir en materia del trabajo que tienen que hacer los partidos políticos en este proceso. Le queremos agradecer que nos haya concedido parte de su tiempo para venir a conversar de este proceso que va a tener lugar el 28 de febrero de 2021. Gracias a ustedes por la invitación y gracias también pues por darme la oportunidad de transmitirle a la población lo que estamos haciendo como Tribunal Supremo Electoral, y aquí estaremos a la orden para seguir informando las diferentes etapas que vienen. Muy bien, muchas gracias, le deseamos buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Tenemos información del tráfico, información sobre qué es lo que está sucediendo a nivel internacional con la pandemia. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.